Muy bien, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Por favor, abran la poderosa a Isaías capítulo 6. Please turn your Bibles to Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. I'm going to go ahead and read it in Spanish. We're going to read verse 1 through 8. You can follow along and then we'll do a little bit of a breakdown. ¿Cómo se sienten? La detención de nuestro hermano Adán la considero una detención injusta. Y creo también que consideramos que esta detención es un contraste a las acusaciones y la persecución en contra de la comunidad migrante hispana o latina. Porque todas las acusaciones de los malvados que vienen y entran, Adán y la vida de Adán, el carácter de Adán, quién Adán es todo lo contrario. Amén. Alguien que a la corta edad de 12, 13 años hubo un asesinato enfrente de sus hogares, tuvieron que huir, pedir un proceso de asilo legal. Adán y su hermano estuvieron en un centro de detención antes de entrar al país, sin saber si era día o era noche por varios días, y finalmente pudieron calificar para el asilo político y entraron al país legalmente. Y meses después a su hermano, gracias a Dios, recibe residencia, pero Adán no. Aunque entraron al mismo tiempo, no hay ningún récord criminal. Entonces ahí también ves la injusticia, la inconsistencia de este sistema, construido con una narrativa de miedo, de exclusión. Y me siento muy molesto. You know, I'm sharing that the detention of Adán is a contrast to this false narrative, and this narrative that, you know, there's an invasion and these violent people are coming in, and sure, there is some of that, but the majority of people are seeking just a better life, a new life. And so Adán and his family, they witness violence and murder in their home country and had to flee. And in their process to petition legal asylum, their international right, they were able to receive it. And later on in this extended process, him and his brother who came together, his brother was given residency, but Adán was not. Also showing how inconsistent and unfair this is. But of all the things that are continually said in this narrative about immigrants, we see Adán is the opposite. Kind, faithful, generous. And to think that he's right now placed in inhumane circumstances, it's wrong. And it breaks my heart. But we're going to keep praying. Amen. Because God is not done. Vamos a seguir orando porque Dios es fiel y no ha terminado su proceso y su plan. Y sistemas y gobiernos aquí y allá van a quedar muy cortos, pero Dios es fiel.
Vamos a leer Isaías 6. Si recuerdan, hace unas semanas estudiamos la persecución que tenía David y tenía que entrar a una cueva. Y en esa cueva procesó todo lo que estaba pasando y nos da un mapa espiritual en cómo procesar. Si necesitas un poco de ayuda, ahí está Salmo 142. Si esta noticia te ha golpeado el corazón y tienes que entrar a una cueva, aquí está este ejemplo de Salmo 142. A few weeks ago, we started this series of David is persecuted. He has to run into this cave, and he models for us. He writes for us how to process when you are persecuted and you have to go into this cave. And some of these things are so heavy, you may have to go into this cave. And so there's Psalm 42 to help you. Y después vimos a Elías que después de gran victoria, este desgasto espiritual, se quiere rendir. Y Dios le dice, ven acá, a esta montaña. Y Dios tiene un encuentro con él. Y en un suave murmullo hay un encuentro con Dios. Y espero que esta semana, en tu momento de ansiedad, de dolor, puedas escuchar ese murmullo. And so we looked at Elijah after a great victory. He wants to give up. He wants to quit. He's tired of doing what's right and nothing changes. And so Elijah wants to quit, and God says, why don't you eat, why don't you sleep, and then come to this mountain. And God creates this encounter, and there's a surprise. He's not in this extraordinary presence, but we see a gentle whisper, the presence of God. And as our heart breaks, and we pray about Adán, we pray that he hears that gentle whisper. Y hace una semana, Rudy Navarrete y María Navarrete nos hicieron esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando todo sale mal? Y en su historia de 20 años después de ser despedidos como ministros de una manera injusta por los recortes de finanzas, vemos su restauración de fe, que al fin Dios gana. Yeah. So last week, when our anniversary service, we heard from Rudy and Maria, who were leaders here for 3 or 4 years. But in 2002, when there was a financial crisis, though the Spanish ministry was thriving at 120, 130 members, they were the ones who were fired instead of others. No one should have been fired, but when there's budget cuts and crisis, there's a history where the first cut comes to the Spanish ministry. And yet they share their testimony, how they process that, and 20 years later, God wins. Yeah. And so we also have to hold on to that God is not done yet. Y vamos a leer Isaías. I'm going to read it in Spanish. You can follow along in English. Vamos atención a los detalles. ¿Listos? ¿Listas? El año de la muerte del rey Usías. Un dato muy importante. Very important to know right away. The year that King Uzziah died. Dice, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido!
soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto, ¿a quién? Al rey. ¿Quién había muerto? ¿Y a quién vio? And so his eyes are open. And who does he see? The king. But who died? And who did he see? What is the scripture up to? If it starts letting us know a king is dead, but Isaiah sees who? With a capital K. The Lord Almighty. Verse 6, versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad, tu pecado, tu vergüenza, tus errores han sido borrados y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí. Ayer pudimos hablar con Adán por teléfono. Y si conoces a Adán, ya hizo amigos. Ya está siendo el ministro ahí de varios, atendiendo a las necesidades de otros. You know, we got to speak with Adán yesterday, and if you know Adán, he's already making friends and taking care of people, and he's probably got his little ministry going there. ¿Qué está pasando en este pasaje? What's taking place in this passage? Hay una crisis nacional. There's a national crisis. Hay una crisis nacional. ¿Por qué? Porque el rey Usías ha muerto. There's a crisis because the king is dead. En este contexto, el reino de Dios, el pueblo de Dios, ya se había dividido. Era norte y era sur. Y cada quien tenía su propio rey. Las cosas en el norte van muy mal. Las cosas en el sur un poquito mejor. ¿Por qué? Porque el rey Usaías era un buen rey. El templo de Dios está en la sección del sur, que le dice Judá. Ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, y hay un buen rey. Las cosas van bien. And so in this context here, the kingdom had already split. The north is not doing well. The south, where the temple is doing all right. Why? Because Uzziah was a good king until he wasn't. Era un buen rey hasta que dejó de ser un buen rey. ¿Por qué? Va bien las cosas, hay prosperidad, pero después toma una decisión el rey. ¿Qué hace? Y puedes leer en 2 Crónicas 26, el rey entra al templo. Pero el rey no debe entrar al templo. Solo los sacerdotes pueden entrar al templo.
y quiere controlar la santidad del templo. Se sobreenamoró de sus logros, se sobresalió de confianza, de arrogancia, quizás de ambición, de seguir mejorando las cosas, y yo soy el líder clave para hacerlo. Y violó la ley de Dios al entrar a este templo. Y es confrontado por los sacerdotes que le dicen: rey, hasta aquí has pasado esto, estás pecando en contra de Dios. Pero el rey dice: no, pues yo soy un buen rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, ustedes me necesitan y les traigo mejores soluciones. Y quizás su gabinete decía: sí, entra, necesitamos más, no sabemos. Pero al instante a este rey le da lepra, el juicio de Dios. Y pasa el resto de su reinado aislado, solo, con la memoria de que fue un buen rey, pero dejó de ser un buen rey porque se creó muchísimo su propia política. Y después muere este rey, que después de tantas malas experiencias trajo cierta prosperidad, pero de nuevo violó el trono, el reino, el templo de Dios, la ley de Dios, y ahora muere. Y hay una crisis y un pánico nacional. Ya no tenemos rey. ¿Cuál próximo descendiente de David va a llegar? ¿Y cómo va a ser? Porque Isaías era un buen rey. ¿Y qué tal si alguien no tan bueno lo reemplaza? ¿Quién nos va a liderar? ¿Quién va a ser nuestro rey? Y este es el contexto en el cual Isaías entra al templo. Voy a decir unas palabras en inglés, pero tenemos a pensar, ¿cuál es el contraste en Isaías, lo que acabo de decir, y Isaías? ¿Ves las diferencias? En cómo entra uno, Usías, y cómo entra Isaías. Piensa en eso. And so there's a national crisis because he was a good king, but then he gets too full of himself. Probably gets too ambitious. He makes himself the center of attention. Yes, he's a descendant of David. There's a lineage. He's entitled to that. He's set there by God, possibly. But then he crosses the line. Now he wants the throne of God. He doesn't want to just be king. He wants to be worshipped. To make sure people rely on his system. You need me more than I need you. And God, he's confronted by the priests, and judgment comes, and he is filled with leprosy, and he spends the rest of his time in isolation. And then he dies. But he was a good king for the first part. So there's a national crisis. The throne is empty. Are we going to go to civil war? Who's going to be next? Is it going to be a good king? There's a lot of bad ones. He was okay for the first part. Yeah, he kind of did that, but maybe he needed people just to justify. And so there's a national crisis. So it's in this context that then Isaiah enters the temple. And look at the contrast between Uzziah and Isaiah. Their posture and their demeanor. Do you see the contrast? Y lo que nos señala el pasaje es de que ningún trono humano puede sostener nuestra fe. Que ningún trono o líder humano puede reemplazar a Dios. Que nuestra confianza no puede estar en un sistema
o un trono, o un rey, o alguien con carisma y experiencia, o sabiduría, o poder. Pero que Dios debe ser nuestro rey. Y si ves aquí, el pánico es, ¿quién se va a sentar en el trono? And so you see the tensions, who's going to be sitting in the throne? Y cuando entra Isaías al templo, ¿qué ve? Ve a Dios. ¿Y dónde está Dios? En su trono. Porque el trono no es para un ser humano, no es para un líder humano, el trono es de Dios. Y no solo eso, dice que la presencia de Dios era tan abundante que ni cabía en el trono. Y estos serafines se la pasan ¿qué? Alabando a Dios, señalándonos que mientras el mundo ve lo vacío, el miedo, el pánico, Isaías ve la presencia de Dios, el liderazgo de Dios, que Dios está en el trono. Y de aquí en adelante, los profetas como Isaías dejan a un lado el pánico. ¿Quién va a ser el próximo rey del linaje de David? Ya eso ya no es su enfoque. ¿Por qué? Porque esa monarquía ha sido una decepción. Y ahora empiezan los profetas a tener una imaginación, no a un descendiente humano de David, pero al Mesías, al rey Mesías, que va a ser el verdadero rey. ¿Sí me explico? Es decir, su enfoque ya no era reemplazar por un humano, pero creer en el Mesías, el verdadero rey. Y de ahora en adelante los profetas empiezan a hablar de este futuro rey que va a venir y reinar. Y sabemos que ese rey es Jesús. And so, from this point on, the prophets are no longer worried about who's going to be in the lineage of David because the monarchy had become so corrupt. So now the prophets begin to imagine a messianic king, no longer a human king. And so they're not worried about who's next in the lineage because they've seen how corrupt the monarchy became. Now they imagine the coming of a Messiah. And that's why during Christmas time, Isaiah 9, we read, a son's going to be born and his government is going to be in his shoulders and the staff. It's in the context of, we need a king. We have a king. Yeah. Amen. And his name is Jesus. Amen. And I think it's also signaling to us that no human throne can sustain our faith. No. And that the throne, it was empty. It was panicking, but Isaiah comes in and it's actually not empty. God is present. Yeah. In fact, so present it's overflowing from the temple, signaling to us the abundance of God. ¿Y qué pasa después? Isaías dice, ¡oh! Así gritó. Estoy arruinado. Versículo 5 dice, entonces, dice, aquí voy a quedar, estoy perdido porque soy un hombre pecador. No merezco estar aquí. No merezco la gracia de Dios. Y conozco mi raza, también andamos bien mal. Y hay una humildad. Todo lo opuesto al rey Usías, que entró en arrogancia y quiso tomar la santidad de Dios. Porque si controlas el templo,
controlas a la gente. Y si controlas el templo y la gente, ahora puedes imponer impuestos para el templo, para el poder nacional. Y quiso tener este control. Sistema que empezó Salomón. Pero Dios dijo, no, este no es tu trono. Y termina aislado, con lepra. Pero Isaías no entró con arrogancia, no entró para tomar santidad, no entró para tomar control, no entró para ponerse a sí mismo en el trono. Él entró a alabar. Y él no toma la santidad, él recibe la santidad de Dios. El contraste entre el orgullo y la humildad. ¿Con quién te relacionas más? ¿El que toma y consume y manipula y quiere ser alabado, respetado, disfrutar? ¿O alguien de humildad, con fe, con carácter? ¿Con quién te identificas? You know, we have to ask ourselves, who do we identify with? King Uzziah wanted to he tried to take holiness. Whereas Isaiah, he's so humble, yet he receives holiness. He doesn't take it. And the king wants to control the temple, because if you control the temple, you control the faith. And if you control the faith, you control the economy. And if you control the economy, you build your armies and you build your thrones and you guarantee that your children's are set up so that you can possess the monarchy. And that people learn that you are needed and your descendants are needed. And God says, nah, enough. And gives this man leprosy. And a prophet comes in. Because perhaps we're in the era where we don't need kings. But we do need prophets. Yeah, amen. Yeah. Quizás estamos en la era donde no necesitamos reyes. Sí necesitamos profetas. Representantes del pueblo. Sí. De Dios. Yeah. De la palabra de Dios, con humildad y reverencia. El profeta entra y el profeta se va y se quita y nada, y todo sigue porque el protagonista es Dios. El rey entra, se queda y se quiere quedar. Yeah. And so the prophet comes, participates faithfully, and then sort of disappears into the narrative. That was his task, because God's the protagonist. Yeah. But a king comes and wants to stay and establish his dominance. Right. The era of kings is over here. The time of the prophets starts. But more importantly, that these prophets point to the real messianic king. Yeah. La era de los reyes termina. Comienza la era de los profetas, pero los profetas se enfocan en el verdadero rey. Amén. Amen. Dios toca a Isaías en sus labios, el instrumento principal que iba a utilizar para servir a Dios. God touches Isaiah's lips, the key instrument that he's going to use to participate in God's mission. What does God need to touch in you? ¿Qué necesita tocar Dios en ti? ¿Tu conciencia? ¿Tu corazón? ¿Tu alma? ¿Tus manos? ¿Tu pasado? ¿Tu integridad? ¿Qué necesita tocar? Pero el toque de Dios no da lepra. No. El toque de Dios da santidad. Yeah. God's touch doesn't give leprosy here. No.
God's touch brings sanctification and healing. Does this remind you of someone? ¿Te recuerda a alguien? Jesús. Marcos, capítulo 1. Jesus, Mark chapter 1. Hay un hombre con lepra, corre, no debe de entrar a la ciudad porque tiene lepra, rompe la ley, entra a la ciudad ilegalmente y se pone ante Jesús y le dice, si tú me puedes sanar, si me tocas me sanas. ¿Y qué hace Jesús? No va a hacerte línea, espera el proceso. No, lo toca y lo sana. Y le dice, pero ve y preséntate al rey. Y no lo hace. Al templo y no lo hace. Pero vemos el Dios que no tiene miedo tocar y el Dios que no da lepra en Jesús, pero da salvación. ¿Quieres que te dé lepra o quieres que te dé salvación? Tú eliges. No es decisión de Dios, es tu decisión. ¿Vives tu vida como Usías, si queriendo ser el rey? ¿O como Isaías, humilde, respetuoso y fiel a Dios? And so Jesus gives this man healing. He touches him. He's not afraid to touch him. And he makes him clean. In fact, it says Jesus was indignant, but that describes like a gut feeling, which is like this compassion you felt, which maybe you felt earlier when you found out this news. And Jesus touches and makes him clean because God is not a God who touches to give leprosy. He touches to give healing. But the leprosy, symbolically, or healing, depends on you, not God. What do I mean by that? Are you walking around and living like Uzziah? Entitled, arrogant, prideful, self-reliant, consuming? Or are you like the prophet Isaiah? Reverent, humble, self-aware. I know who I am. I'm full of sin. I need help. Estamos en una etapa donde tu fe es real. Más real que ninguna otra etapa de tu vida. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? You know, we're in a period in time that, I mean, you got to be 100% Christian here. This is counting for everything. This where it really comes up where our faith is. Amen. And I think we can be like Isaiah. I think you want to be like Isaiah. But look at his humility first. His self-recognition, his self-awareness, and his humility. Isaiah is not theorizing all this stuff. He sees God and he participates in God. He receives what God is offering. He doesn't say, maybe later. Isaiah doesn't feel anything. He just submits to God. Don't wait for the big sign. God's been doing gentle whispers for a long time in your life. No esperes a una señal grande para seguir cambiando y creciendo. No. Es un murmullo. Una invitación a recibir, a participar fielmente en la misión de Dios. Vamos a cerrar. Let's bring here for a landing. En el versículo 8, otra vez esa palabra. Entonces, la voz del Señor, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Then I heard a voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here am I, send me. La pregunta divina.
no es una orden, es una invitación. The divine question. It's not a commission. It's an invitation. Jesus would say, what do you want? We want to know where you are. Es una invitación. Y es una pregunta abierta que Dios hace. Hay una crisis nacional, el trono está vacío, pero en realidad yo estoy aquí en el trono. ¿A quién enviaré? No buscar otro rey, pero a que represente a este rey verdadero. So God says, who shall we send? Not to find another human king, but to faithfully represent the true king. Amen. Esa es la era en la que estamos. El Dios que está preguntando, ¿a quién enviamos para que sea un fiel participante en mi misión? Mi misión no de exclusión, pero de reconciliación. Mi misión no política, pero divina. ¿Quién tiene una alianza con mi misión? ¿O quién está aliado? Uno de estos grupos que nomás están peleando como payasos. ¿A quién enviaré? Dios está buscando voluntarios que levanten la mano, que digan, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero tomar responsabilidad, yo quiero amar a Dios y al prójimo profundamente, yo quiero que mi vida cuente, yo quiero servir a la humanidad en nombre de Dios. Yo no quiero seguir consumiendo más deuda, más cosas, para que cuando me muera y queda. Yo quiero participar fielmente en la misión de Dios. Yo quiero que mi fe cuente. Mi deconstrucción ya va. Es hora de ir. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ser? ¿A quién enviamos? Porque Dios siempre incluye al ser humano que participe en la misión de Dios. Amen. Cuando Dios dice, ¿a quién enviamos? No es de que Dios se queda aquí y te envía. ¿A quién enviamos? Es quién va a venir con Dios. Y el hecho que dice, ¿a quién enviamos? Habla de que Dios siempre está en comunidad. Ahí están los ángeles, los serafines. El Dios que no es independiente y solo, Dios de comunidad. ¿Por qué deseas amigos y comunidad? Porque eres hecho en la imagen de Dios y Dios es comunidad. Pero ¿qué pasa cuando tu comunidad está sufriendo? Cuando sabes que tu comunidad no está bien espiritualmente, o están enfermos espiritualmente. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para tener esas conversaciones honestas? De corazón a corazón, de amor a amor. ¿Qué tiene que pasar en tu matrimonio para tener un ritmo saludable? ¿A quién enviamos? No esperes una señal grande. Deja que Dios te toque tu conciencia, tu corazón, tu alma, tus ojos, para que tú también digas, aquí estoy. Amén. Amen. Es una pregunta divina. There's a divine question. You know, Isaiah is not qualified, nor is he entitled. And again, God touches the very instrument that he's going to use, his voice. But I think we're in a time where God is not sending people in commissions, but he's inviting people. I think God's looking for volunteers. Who loves me full-hearted? Who's going to go with me? When God says, who are we going to send? He doesn't mean God stays and then he says, no, who's going to come with me? And when it says who's going to go for us, it signals to us that God is not an isolated God. God itself is always in community. We see the angels, the seraphs,
Right later in the Revelations, we see a divine council. Why do we long and desire community? Because we're made in God's image and God is always in community. Yeah. But what are you waiting for when your community is hurting? Your faith counts. Your decisions count. Your presence and your absence, it counts. Yeah. It just does. Yeah. And I think, what a moment right now to wake up, to be humble. But that's a private decision that you need to make. About, do you want to grow and mature spiritually, or just go through the motions? Do you want to just keep figuring it out and waiting, or do you want to try something more with God? And God is asking you, who wants to participate in this new era? Not an era of what kind of minister we have, or what kind of king we have, or what kind of program we have, but an era of God-centeredness, of love and faithfulness to God. Amen? And so cerramos aquí con este ejemplo de Isaías que dice, aquí estoy, yo quiero ir, envíame a mí. ¿Qué tronos han caído en tu vida? ¿Y cómo te ha mostrado Dios que Él sigue reinando? What thrones have fallen in your life? And how has God shown you that He is still reigning? ¿Qué áreas de tu vida necesitan el toque purificador del fuego de Dios? What areas of your life need the purifying touch of God's fire? Importante notar que el fuego de Dios no consume, sana. No destruye, sana. God's fire, the touch, the coal, it doesn't damage, it heals. Si hoy Dios preguntara, ¿a quién enviaré? ¿Cómo responderías tú? ¿Dónde te está llamando Dios a participar en su misión? What thrones have fallen in your life? Oh, so I have the same question here, huh? So this part number 3 is, if God were asked today, who shall we send? Well, how would you respond? And what is God calling you to participate in His mission? En lugar de ponernos en grupos para compartir estas palabras, estas preguntas, os quiero invitar a que nos sentemos en grupos y alguien del grupo puede orar. Una oración personal y orar por Adán. Muy bien. Sí. Si te sientes incómodo orar en frente de personas, no te sientas obligado, solo puedes participar y escuchar. Muy bien. Y después de que alguien ore, elige una de estas preguntas y las contestas. Muy bien, so vamos a hacer 2 cosas, grupos de 3 o 4, una oración y tomen un tiempo para elegir una de estas preguntas. Muy bien. So let's break down here into groups of 3s or 4s. And if someone in your group can just say a prayer for what we heard and for Adán, and then choose one of these questions. So we're doing those 2 things. Amen? So, adelante. Muy bien, vamos a tomar comunión. Quiero cerrar con unas últimas palabras. We have some closing thoughts. Voy a orar por la comunión. Después de la oración de la comunión, nuestro anciano James Willis va a compartir unas palabras y orar también. Amén. Creo que para cerrar, antes de tomar comunión, les quiero recordar que Dios no busca capacidad, pero que busca disponibilidad. Encuentra un momento esta semana, hoy, mañana,
de quizás orarle a Dios y decirle, aquí estoy, envíame a mí. No sé dónde, no sé qué es, pero aquí estoy. Envíame a mí. Y Dios te va a dar la oportunidad y vas a poder participar. Pero Dios no busca capacidad, busca disponibilidad. You know, God's not looking for your capacity, He's looking for your availability. Yeah. Find a time this week to make yourself available, to perhaps consider going to God and saying, God, I don't know what it is, but here am I. Send me. Es importante recordar que Isaías no dice, envíame a mí por un deber, por una obligación, pero que creo que él lo hace por un amor a Dios. Amen. You know, I don't think Isaiah felt obligated or it was the right thing. I think he genuinely did it out of love for God. The time comes to no longer be Christians as spectators, but to be faithful participants. Amen. What does that mean to you? To no longer be a spectator, but to be a faithful participant. Amen. Estamos en la etapa donde ya no somos espectadores del cristianismo, pero ser fieles participantes. ¿Qué significa eso para ti? Dejar de ser espectador y ser participante. De nuevo, pídele a Dios que aquí estoy, mándame a mí. Amen. La misma voz de Dios a Isaías sigue hablando hoy, en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de estas crisis. Dios sigue presente en el trono y preguntando, ¿quién quiere ir? So in the midst of these crises, this pain, these justices, I think God's still in the throne. And Amen. God is asking, who wants to go? Y espero que esta semana, hoy, mañana, puedas tener esa oración personal. And I hope today or tomorrow you can have that personal prayer with God. Usaías muere. También Isaías. Y también nosotros. Pero Dios es el Dios vivo, presente y activo. Y a través de la muerte y la resurrección también nosotros somos invitados a participar en esta vida eterna. Tu fe cuenta. The King Uzziah died, but you know Isaiah dies too. And you and I will as well. And as we take communion, because of the cross and resurrection, we are invited to faithful participation, not just now, but into eternal relationship with God. Our faith counts. Every decision we make counts. So let's take communion. That God can touch our lips, our hearts, our conscience, our eyes, our past, our present. Amen? Amen. That we are not taking from God, but we are receiving. Vamos a tomar comunión como Isaías. No tomando como el rey, pero como el profeta recibiendo. Para que Dios nos toque el corazón, los labios, la mente, la conciencia, los oídos, los ojos, para seguir adelante. Oremos. Dios, te damos gracias, tomamos comunión, conscientes de que tú eres el Dios vivo, presente y activo, y tú eres el Señor, tú eres el Rey. Ayúdanos a bajarnos del trono, que el trono es tuyo. Ayúdanos a tomar decisiones personales. Y te pedimos por nuestro hermano Adán, que no puede tomar comunión quizás ahorita, pero sabemos que está consciente de lo que estamos participando y haciendo. God, we take communion with gratitude in our hearts. We want to have humility, conscience that it is not our throne, but it is your throne. We trust in you, God. Confiamos en ti, Dios. Te pedimos todo eso en Jesús. Amén.